estar. Sí, Él vino hasta aquí a morir por ti y por mí antes de perderte a ti. Un saludo especial en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes. Es un privilegio compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y así que vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra. Queremos hacer honor al nombre que nos identifica, el nombre de cristianos. Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo y queremos tenerlo a Él en nuestro corazón. Así que, Señor, oramos para que sea para la honra y gloria de tu nombre y para exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy hemos titulado al tema Jesús, mito o realidad, la verdadera historia. Y la historia, sin duda alguna, es un elemento importante de todas las civilizaciones. Puede ser vista desde muchos puntos de vista, puede ser contada de muchas maneras. Depende de quién la viva, depende de cómo se haya vivido y depende de qué efectos haya tenido en la vida de quien cuenta la historia. Pero sin duda alguna, una de las maneras de contar la historia es a través de mitos y leyendas, de superstición en muchos casos que supera la realidad. La Biblia, que es la palabra de Dios, presenta una visión de la historia. Si bien la Biblia no es un libro histórico en su totalidad, tiene gran parte de historia. No tiene como fin relatar únicamente hechos históricos, pero al relatarlos quiere mostrarnos la mano de Dios en esa historia. Mitos, leyendas, realidades que en ocasiones son difíciles de creer. Yo recuerdo cómo en casa, cuando tú llegabas a casa, encontrabas en la puerta colgada una planta, y esa planta se ha dicho que tiene muchos beneficios para la salud, para el cabello. Quizá tú la conoces y es la sábila. Pero en casa no se usaba con esos fines, se usaba con el propósito de que esa planta librara nuestro hogar de maldiciones, librara nuestro hogar de quizá maleficios que pudiera alguien malintencionado enviar a casa.
Recuerdo que cuando la planta caía del lugar donde se colgaba, entonces se decía que la planta nos había salvado de una maldición. ¿Sabes? La Biblia presenta que el mundo efectivamente, la tierra como tal fue maldita, pero no fue ninguna planta la que sería capaz de liberar la maldición del mundo. Yo quiero contarte hoy la verdadera historia, la historia que presenta la palabra de Dios. No desconoce el pecado, no desconoce la maldad, no desconoce que hay un problema, pero muestra cómo Dios ha hecho para resolverlo. ¿Sabes una cosa? En la verdadera historia se reconoce que hay un problema. Basta con prender las noticias, basta con ver un noticiero, escuchar la radio, para saber que el mundo en el que tú y yo vivimos está pasando por un problema. Y ha llevado a pensar, especialmente en los últimos acontecimientos, como la renuncia del Papa y caída de meteoritos y otras cantidades de cosas que han pasado, que efectivamente Jesús viene pronto, pero aún quienes no creen en Dios se han llegado a preguntar qué es lo que está pasando con el mundo. La verdadera historia, como lo cuenta la Biblia, nos dice que hay un problema, y el problema se llama pecado. Un problema que Dios no planeó. Un problema que como tal no tiene explicación, porque el origen del pecado en el corazón de un ángel que estaba en el cielo llamado Lucifer viene a ser como un misterio. De hecho, explicarlo sería como excusarlo. Así que en la verdadera historia se reconoce que hay un problema, pero lo más interesante es que ese problema Dios lo enfrenta y Dios lo resuelve. ¿Cómo resuelve Dios ese problema? Isaías 4:2 nos lo dice. Dice la palabra de Dios: en aquel día el retoño de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Dios resuelve el problema que Él mismo acepta y reconoce en su palabra a través de su retoño. Y el retoño de Dios, como la palabra lo presenta, es Jesucristo. Es Jesucristo quien en Génesis 3:15 se promete que va a ser ese que va a acabar con la simiente de Satanás. Satanás trataría, Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Jesucristo aparece como aquel que viene para resolver el problema. Como dice la palabra de Dios en Isaías, en aquel día será esplendoroso, será hermoso y será un día glorioso. Sin duda alguna el nacimiento de Jesús fue un día glorioso. Pero ¿sabe una cosa interesante que podemos notar en esto? En la verdadera historia Dios resuelve el problema, pero quizá de la manera que nadie esperaba. Los seres humanos acostumbramos a solucionar los problemas a nuestra manera. ¿Quién no ha tenido un problema? Posiblemente tú has tenido un problema, yo he tenido un problema. Y a veces no encontramos la solución, pero Dios tiene la solución para el problema. Y la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos da un indicio de cómo resolvió Dios el problema. Y hay algo que me gusta de Dios, es que tiene mejores ideas que las tuyas y las mías. Dios tiene mejores ideas. Y en la medida que que las sigamos, podremos encontrar la felicidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. De Belén saldrá el Mesías. Qué bendición este versículo. El Señor da una promesa y comienza a dar un indicio de cómo va a resolver el problema. En primer lugar nos dice, el problema va a ser resuelto con mi retoño. Los ángeles estaban dispuestos a morir por nosotros. Si se hubiera pedido voluntarios, quizá 1, 2 o hasta miles de ángeles hubiesen querido venir a la tierra y ofrendar su vida a cambio de la nuestra para evitar la muerte de Jesucristo. Pero el problema tenía que ser resuelto con aquel que había de alguna manera, que nos había creado. No ocasionó el problema, pero ocasionó, una vez que llegó el problema, una vía de escape. Me gusta de este texto de la palabra de Dios que el Señor tiene un lugar muy especial para que naciera Jesús, Belén. Y por eso dice su palabra, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña. Y aquí hay una verdad maravillosa para nuestra vida. El Mesías pudo nacer en cualquier lugar. El Mesías pudo nacer en los mejores lugares, en las mejores ciudades, en el mejor palacio, en el palacio del rey. Sin embargo, el Mesías nace en una de las ciudades quizás más pequeñas. Y por eso el Señor Jesús dice, de ti me saldrá el Mesías. Esto es una verdad maravillosa para ti y para mí. Dios puede hacer grandes cosas contigo y conmigo. Él puede entrar en tu vida y puede hacer lo que tú no imaginaste que Él iba a hacer.
Por eso Jesucristo nació en Belén, por eso nació en la condición humilde, para decir que Dios toma al pequeño y lo hace grande. Toma al humilde y lo enaltece. De Belén nacería el Mesías. Dios reconoce que hay un problema, pero Él promete resolverlo. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo más que hay que entender en este conflicto en el cual estamos pasando. Tenemos que entender a qué Dios le servimos. Y yo quiero decirte que en la verdadera historia tú tienes un Dios poderoso. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice lo siguiente: un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 4 títulos da este solo versículo al Señor Jesús. Sabes, Jesucristo en la Biblia aparece con más de 50 nombres, cientos. Tardaríamos tiempo en contar cada nombre con el cual la Biblia identifica a Jesucristo. Pero este verso de la palabra de Dios te da 4 nombres a Jesucristo. Y cada uno de ellos tiene esperanza. Admirable Consejero. ¿Cuánto paga la gente por un buen consejo? Paga cantidad. El Congreso, los presidentes por lo general pagan cientos de millones de pesos, de dólares en asesores. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia presenta a Dios como el admirable consejero. Aquel que es capaz de darte la solución al problema. Sí hay que buscar al psicólogo, sí hay que buscar al doctor, sí hay que buscar al médico, pero siempre el médico de médicos, el abogado de abogados, el amigo de amigos se llama Jesucristo. Antes de consultar cualquier persona, consulta a Dios. Él es el admirable consejero. Sin duda alguna la Biblia nos dice, es Dios poderoso. El poder de Dios no cabe en la mente humana. Sería meter el océano en un vaso de agua. Entender a Dios en su plenitud es difícil, pero tú puedes entender que Él es admirable consejero, pero también es Dios poderoso. Tercero, Padre eterno. No tiene principio, no tiene fin. Como los números, no hay un principio hacia arriba, no hay un final hacia abajo. Es eterno y la eternidad de Dios es garantía de que lo que Él haga para tu vida traerá salvación. Y por último, Príncipe de Paz. Y de la paz pudiéramos hablar 2 o 3 sermones más, porque la paz es lo que más se lucha en los países como el nuestro y en otros por conseguirla. Pero recuerda que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios es poderoso. En esta verdadera historia tú tienes que saber que a pesar de que tengas tantos problemas, tantas dificultades, cosas que no entendemos, Él es el mejor consejero. Pero también es un Dios poderoso. No estamos tratando con cualquier Dios. Pero hay una verdad interesante. Porque las promesas estaban dadas. El hombre peca. Es como presenta la Biblia la historia. Dios lo crea para ser feliz. El hombre peca voluntariamente, no es obligado a pecar. Es llevado al pecado. El pecado trae consecuencias. Ahora aparecen las promesas. Por miles de años comienza Dios a prometer que traerá la solución. Pero la solución no llega y los seres humanos a veces nos falta paciencia para esperar. Pasaban los años, algunos se atrevieron a decir, las promesas de Dios han fallado, las promesas de Dios han fracasado, ya fracasaron las visiones, fracasaron las promesas. Pero hay algo que hay que entender para uno ser feliz en la vida cristiana. El tiempo de Dios no es el mismo que nuestro tiempo. Hay una frase que se ha usado mucho y quizás hasta se le ha dado tanto énfasis que algunos cuando la escuchan pierden ese significado. Mucho se dijo en televisión y en otros medios que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sabes una cosa? Es una realidad. Dios tiene un tiempo para todo. Y Jesucristo nació en el momento que tenía que nacer. Nació cuando todas las condiciones estaban dadas para que Jesús naciera. El imperio romano dominaba. El latín, el idioma del imperio, era un idioma ampliamente esparcido. La manera de viajar por tierra y por agua había avanzado muchísimo. El mundo estaba preparado para la venida de Jesucristo, para que Él viniera a cumplir lo que había prometido, para hacer de Belén una grande ciudad, para traer salvación, para resolver finalmente el problema. Así lo relata la historia. Y Gálatas, capítulo 4, 4 y 5, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo. Primera frase del texto bíblico. Jesús no vino cuando quizá la gente más lo esperó. No vino cuando quizá alguien podía pensar, los profetas, que era el momento de nacer. Jesús vino al mundo, como dice Gálatas 4, 4 y 5, cuando se cumplió el tiempo. Dios tiene un tiempo para todo.
Y Eclesiastés 3 nos dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero el cumplimiento del tiempo vino. Dios tiene un tiempo para todo en tu vida. El tiempo llegará. Jesús nació. Y fue uno de los eventos más bonitos que estaremos tratando en esta serie de temas. Jesús nació en este mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ahora algo importante que dice Gálatas 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, en la verdadera historia, tú y yo tenemos un Dios cercano. La historia que ha contado el mundo es diferente. Han puesto un Dios lejano, un Dios ignorante de los problemas de esta tierra, un Dios quizá mezquino para algunos, un Dios malo, castigador. Pero la Biblia presenta un Dios de amor, también de justicia. Pero esta historia que la Biblia nos registra es una historia de salvación. Sí hubo pecado, no hay que negarlo. Sí pareciera que el diablo ganara la victoria, pero Dios sigue al control. Y para tu vida como para la mía, vendrá un tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Espera las bendiciones a tu vida en el momento de Dios. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios sabe que en tu vida también, hay una historia, y que de tu vida pudiera hacerse en 10, 100, 50 libros, y que hay cosas que no contarías, que nadie conoce, que solo Dios conoce de tu historia. Quizá por eso a veces las críticas hacia ti, porque no conocen tu historia. Sin embargo, yo quiero decirte en esta hora que Dios la conoce. Que así como la historia que registra la Biblia tendrá un final feliz, porque la historia termina con un final feliz para aquellos que amen a Dios, por supuesto. Para ti también y para mí habrá un final feliz para gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? En esta hora hemos hablado que había un problema, que Dios lo resolvió a través de su retoño y como menos lo pensábamos. También entender que Dios es poderoso, pero lo más importante es saber que Dios para todo tiene un tiempo, y es el tiempo de Dios. Espera la bendición de Dios, pero reclama la bendición de Dios. Espera lo que Dios tiene para hacer en tu vida, que como con Belén será grande, pero espéralo en el tiempo de Dios. Y llegó la hora, Jesús nació, el cielo aún no celebró, no como nadie esperaba, no como pensaban que debía nacer el Mesías, en un pesebre. No hubo lugar para él, pero nació en el tiempo de Dios. Yo quiero pedirte que tú reclames la bendición de Dios. Que si hay asuntos en tu vida que no han llegado y has perseverado y has esperado, recuerdes cuando el pueblo pasó un periodo de 1000, 2000 años esperando el cumplimiento de las promesas. Pero vino el cumplimiento del tiempo y Jesús nació de manera milagrosa, pero nació de una mujer. De manera milagrosa, pero nació bajo la ley. Dándote a entender algo, como lo dice Hebreos en la palabra de Dios, no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de sus hijos. En la verdadera historia, Jesús no vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. San Lucas 19:10, uno de los textos clásicos de la palabra de Dios, y se habla en el contexto de Zaqueo, de quien hablaremos más adelante, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en eso estás incluido tú, está incluida tu familia, que en este momento quizás no están a los pies de Dios, está incluido tus amigos, pero ellos llegarán a los pies de Dios en su tiempo. Haz el trabajo, haz tu parte, trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Y efectivamente esa es la realidad. Todo en esta vida depende de Dios. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios entrar a tu corazón y poner la seguridad de que Él está al control de la historia, que todos los acontecimientos que están dándose en el mundo están controlados por Dios. Quiero regalarte para finalizar un texto maravilloso y quiero que esto quede en tu mente y en tu corazón. Cree en Jesús, aunque seas probado como por fuego. Él conoce y sabe lo que tú necesitas. La prueba dura solamente un tiempo. Anima tu corazón con fe. Nunca la prueba la veas como un castigo. El mismo hecho de que tengas pruebas muestra que el Señor Jesús ve en ti algo muy precioso que desarrollar. Si quieres que Jesús nazca en tu corazón, escucha su voz en este momento. Qué maravilloso texto, ha sido una ayuda para mí. Nunca veas la prueba como un castigo de Dios. El hecho de que enfrentes esas pruebas quiere decir que Dios ve algo precioso en tu corazón para desarrollar. Y al final de la prueba, sal de ella glorificando y alabando a Dios.
Inclina tu rostro, vamos en este momento a hacer una oración para la bendición de Dios. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor y por darnos la oportunidad de llegar a diferentes hogares a través de este medio. Gracias, Señor, porque estás al control de la historia, sigues al control de ella. Por supuesto, te pedimos que controles y dirijas nuestra vida. Quien esté escuchando esta oración, Señor, sin duda alguna tendrá inquietudes, problemas, pero están en tus manos. Ayúdanos solamente a confiar, a hacer nuestra parte y saber que la historia de la Biblia tiene un final feliz. Y ahí estamos incluidos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.